Bueno, pues vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor, y la lectura de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 4. Aquí en la iglesia solemos leer la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque queremos ser amigables con una persona que probablemente nunca ha venido a la iglesia y tal vez nunca ha leído su Biblia, y tal vez hacerlos leer una versión como la Reina Valera 60 tal vez haga que sea menos comprensible la palabra de Dios. Pero decidimos tener estas traducciones que son más actuales, que utilizan palabras que son más comunes a nuestro lenguaje, para que cualquiera pueda entender lo que dice la palabra de Dios. Si traes tu Biblia, te invito a que la abras ahí en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Si no la traes, van a estar apareciendo los versículos en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Esta es la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en estos versículos esta mañana, y hay una realidad que es difícil de aceptar para todos los seres humanos. Hay una realidad que es difícil de aceptar para todos los seres humanos, y esto es que no podemos evitar que los tiempos difíciles lleguen. ¿Están de acuerdo? Esta es una realidad tanto para creyentes como para no creyentes. Hay algunas personas que tal vez han venido a la fe en Cristo porque piensan que ya no experimentarán ningún problema, que ya no experimentarán tiempos difíciles o algún tiempo de adversidad. Si esa es la razón por la que tú viniste a la fe cristiana, déjame decirte que viniste por las motivaciones incorrectas, ya que en ningún momento en la Biblia se nos dice que el venir a la fe en Cristo implica que ya no tendremos que experimentar tiempos difíciles, que ya no tendremos que experimentar momentos dolorosos donde tendremos que hacerle frente al dolor y al sufrimiento. Tanto cristianos como no cristianos vamos a enfrentar tiempos difíciles en esta vida. Esa es la realidad. Y sabiendo que los tiempos difíciles vendrán, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos estar preparados para afrontar esos tiempos difíciles? Si los tiempos difíciles sucederán, ¿cómo es que en verdad podemos estar preparados para afrontarlos? ¿Cómo se hace? La semana pasada comenzamos esta nueva serie de sermones basada en el libro del profeta Habacuc, que hemos titulado Vivir por fe en tiempos difíciles. Y a lo largo de este pequeño libro del profeta Habacuc, este profeta Habacuc es diferente a otros profetas del Antiguo Testamento. Normalmente los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios hacia el pueblo, pero este profeta es diferente. Este profeta le habla directamente a Dios y le hace una pregunta que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Habacuc pregunta la misma cosa que se ha preguntado la humanidad a través de los siglos. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que tanta maldad y sufrimiento ocurra en el mundo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Te han hecho esa pregunta alguna vez para cuestionar tu fe? Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la maldad y el sufrimiento ocurran en el mundo? Esa es la misma pregunta que hizo el profeta Habacuc. Y en la semana pasada comenzamos con el capítulo 1, y en el capítulo 1 Habacuc hace una queja delante de Dios y le dice: ¿por qué permites que suceda tanta maldad? ¿Por qué permites que haya tanto sufrimiento y iniquidad y maldad y dolor a mi alrededor? ¿Por qué permites que pase esto? Y la respuesta que le da Dios no le gusta a Habacuc, y creo que no nos debería de gustar a nadie si somos sensatos. Le dice Dios: sí voy a hacer algo ante esa maldad que hay veces en el mundo. ¿Sabes lo que voy a hacer, Habacuc? Que las cosas se van a poner peores.
voy a levantar a los babilonios, voy a levantar a la nación caldea, que son peores que ustedes, y los van a conquistar y los van a destruir, y eso es lo que voy a hacer, Habacuc. Y entonces Habacuc está más confundido que antes y dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a subir a mi torre de vigilancia y esperaré tu respuesta. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que una nación peor que nosotros nos conquisten? Y entonces, en estos versículos en los que vamos a reflexionar hoy, los versículos del 1 al 4 del capítulo 2 de Habacuc, funcionan como un interludio. Primero Habacuc se queja delante de Dios, espera una respuesta. Después Habacuc se vuelve a quejar de Dios, y entonces en estos 4 versículos que acabamos de leer, Habacuc está esperando la respuesta de Dios. Y esta respuesta, este tiempo, este interludio donde Habacuc espera la respuesta de Dios, contiene diferentes metáforas acerca de cómo Habacuc esperó en Dios. ¿Cómo fue que Habacuc esperó en Dios? Y aquí surge una pregunta: ¿cómo esperar en Dios en medio de los tiempos difíciles? ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? Esa es una frase que solemos utilizar mucho los cristianitos, ¿están de acuerdo? Oye, si alguien viene y te cuenta tus problemas, oye, fíjate que me pasó esto, oye, fíjate que estoy en esta situación, ¿qué les decimos nosotros? Espera en Dios. Espera en Dios. Es una palabra que usamos mucho, sin embargo, la mayoría de nosotros no sabemos lo que significa esperar en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? ¿Qué significa esperar en el Señor? En esta sección del libro de Habacuc se nos enseña acerca de cómo podemos esperar en Dios, qué significa esperar en Dios, y justamente así he titulado el sermón de hoy: cómo esperar en Dios. Y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos que surgen del texto, estas metáforas que nos da el mismo texto acerca de cómo podemos esperar en Dios. Punto número 1, tenemos que esperar con perspectiva. Punto número 2, tenemos que esperar con paciencia. Y punto número 3, tenemos que esperar con fe. ¿Cómo se puede esperar en Dios? Tenemos que esperar con perspectiva, esperar con paciencia y finalmente esperar con fe. Entonces, punto número 1, esperar con perspectiva. Veamos de nuevo lo que dice el versículo 1 de nuestro texto ahí en Habacuc capítulo 2. Fíjense lo que dice. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Este versículo nos ilustra cómo es que Habacuc espera en Dios, y nos da una imagen de un vigía, de un guardia que sube a la torre de vigilancia a esperar en Dios. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué era necesario que se construyeran torres de vigilancia? ¿Por qué las murallas de las ciudades tenían que tener torres de vigilancia? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tener una torre de vigilancia? Para alertar, exactamente, porque cuando estás en la torre de vigilancia puedes ver cosas que no puedes ver a ras de suelo. ¿Estás de acuerdo, Luis? Cuando estás en la torre de vigilancia puedes ver si se acerca un mal clima, si se acerca un ejército enemigo o incluso si se acercan ejércitos aliados. Tienes una mejor perspectiva de lo que está pasando a tu alrededor. Tienes un lugar privilegiado para ver todo lo que está pasando a tu alrededor. Tienes una mejor visión de lo que está por venir, es decir, tienes una mejor perspectiva. Por ejemplo, si un enemigo viene a atacarte y tú abres las puertas de tu ciudad a ras de suelo, es posible que te espantes y digas: son un montón. Pero entonces si subes a tu torre de vigilancia, a tu torre de vigilancia y ves y dices: mira, pues no son tantos, son como la mitad del ejército que tenemos, entonces no pasa nada, todo va a estar bien, podemos hacerle frente, entonces experimentas paz. ¿Estás de acuerdo que esa es la intención de una torre de vigilancia? Que tú puedas experimentar paz al tener una mejor perspectiva acerca de lo que está por venir. Y aquí dice el texto que de esta forma Habacuc esperó en Dios. Subió a su torre de vigilancia para tener una mejor perspectiva, para ver mejor lo que estaba por venir. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta imagen que nos está dando aquí el profeta Habacuc de que sube a su torre de vigilancia a montar guardia?
¿En qué se relaciona esto con nosotros? Fíjense, cuando las cosas van mal, ¿qué solemos hacer? Cuando las cosas no salen como queremos, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Solemos centrarnos en los problemas que estamos experimentando. Ponemos toda nuestra atención en los problemas que estamos experimentando y le echamos la culpa a los problemas que estamos experimentando. No es que mi problema es mi jefe, ese es el problema. Cuando estás en problemas en el trabajo, el problema es tu jefe. No es que ustedes no saben cómo es mi esposa, ustedes no saben cómo es mi esposo, ese es mi verdadero problema. Es que ustedes no saben cómo son mis hijos. Es que el salario que gano, ahí está el problema. Si tan solo tuviera un mejor salario, las cosas estarían mejor. Si tan solo tuviera un mejor gobierno, el gobierno es el problema. El gobierno es el problema. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, cuando estamos en medio de tiempos difíciles, solemos centrar nuestra atención a los problemas y nos gusta echarle la culpa a los demás. Pero no deberíamos limitarnos a mirar nuestros problemas. La primera cosa que nos dice este texto es que para que podamos esperar en Dios, debemos tener una mejor perspectiva para entender lo que el Señor está haciendo. Para que podamos esperar en Dios, tenemos que subir a nuestra torre de vigilancia para tener una mejor perspectiva de lo que Dios está haciendo. No centrar nuestra atención en los problemas, sino más bien en lo que Dios está haciendo. Fíjense, hay un ejemplo de esto en la Biblia, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Les invito a que me acompañen en este texto, Romanos 8, versículo 18. Y aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de su perspectiva en medio de los problemas. ¿Cómo pudo tener perspectiva en medio de los problemas? Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 18. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no se compara en nada con lo que nos espera. ¿Quién está escribiendo esto? Está escribiendo esto el apóstol Pablo, el autor más prolífico del Nuevo Testamento. El que más escribió en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y es curioso ver la vida del apóstol Pablo. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos a alguien que sufrió mucho. ¿Están de acuerdo? La Biblia nos dice que él tenía una enfermedad. Los expertos han dicho que esa enfermedad la tenía en los ojos, pero la Biblia nos revela que Dios no le quitó esa enfermedad, que Dios quiso que Pablo experimentara este sufrimiento hasta el último día de sus vidas. Pablo también experimentó persecución, experimentó prisión, experimentó muerte. Las personas querían matarlo por la forma en la que estaba predicando, querían silenciarlo, pero él puso en perspectiva estos sufrimientos y se veían muy pequeños en comparación a la gloria que le esperaba. En cierto sentido, Pablo está en la torre de vigilancia y tiene una mejor visión de los tiempos difíciles que experimenta. Es consciente de que sus situaciones son bastante malas. Él no está minimizando lo que está pasando. Y esto no es algo que tengamos que hacer nosotros en medio de los problemas. No se trata de minimizar los problemas. No se trata de que te digan, ay, tienes cáncer, y digas, bueno, no pasa nada. Tienes cáncer. Deberías de preocuparte si eres una persona inteligente. Pero Pablo no está minimizando sus problemas. Simplemente los está poniendo en perspectiva. Tengo una enfermedad terrible, pero esta enfermedad no se compara en nada con la gloria que me espera. Tengo una enfermedad terrible, pero sé que esta enfermedad no va a cubrir con lo que el Señor Jesucristo logró por mí. Sé que el Señor Jesucristo se hizo cargo de lo que en verdad puede matar mi alma, que es el pecado que hay en mi corazón, que es la maldad que hay en mi corazón. De eso se hizo cargo Jesucristo. Ninguna enfermedad va a poderme quitar eso. Entonces nada se compara en lo que vendrá al futuro. Lo que vendrá en el futuro es mejor que esta enfermedad, es mejor que esta situación. Entendió que la única deuda que realmente podría condenarlo ya había sido perdonada al ser perdonados todos sus pecados. Pablo no está romantizando sus problemas. Lo que está haciendo es subir a la torre vigía, tener algo de perspectiva y así poder entender que Dios ya se había encargado en Cristo de sus verdaderos problemas, que son el pecado y la muerte. Y así pudo esperar en Dios.
¿Realmente hacemos eso en medio de los problemas? ¿Realmente en medio de las dificultades ponemos todas esas circunstancias en perspectiva y decimos, pero nada de esto se puede comparar, nada de esto me debería de quitar el gozo comparado a lo que Cristo logró por mí en la cruz? Mi salvación está completa, mi deuda ha sido pagada, ni lo alto ni lo profundo. ¿Escucharon esa lectura antes de cantar el último canto? Ni lo alto ni lo profundo ni cualquier cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente tengo que esperar en Él, solo tengo que confiar en Él. Tener perspectiva y en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, poder decir: los sufrimientos que experimento en este tiempo no son nada comparado con la gloria que me espera, la cual Cristo ganó por mí. Esta gloria que me espera ni siquiera la gané yo, la ganó Cristo por mí. Entonces, tener perspectiva de lo que Dios ha hecho por nosotros nos permitirá esperar en Él en medio de los problemas. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría resaltar algo más acerca de lo que nos dice este versículo 1. Si se dan cuenta, este versículo 1 ahí de Habacuc capítulo 2 inicia así. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. ¿Qué significa montar guardia? Montar guardia significa estar alerta, ¿están de acuerdo? Estar atento ante cualquier circunstancia. No importa si te sientes mal, no importa si tienes sueño, no importa si estás cansado, no importa si estás aburrido, si estás montando guardia, tienes que permanecer alerta. Si estás en guardia, realmente no importa cómo te sientas, no importan tus circunstancias, no puedes abandonar tu puesto porque la seguridad de la ciudad depende de tu guardia. No puedes abandonar tu puesto, la ciudad depende de ti. No puedes decir: bueno, ya llevo aquí 3 días, no veo que se acerque ningún enemigo, entonces estoy muy cansado, voy a salir temprano el día de hoy. No, no puedes hacer eso. Si estás de guardia, tienes que permanecer ahí hasta que termine tu guardia. Fíjense, ¿esto cómo lo podemos relacionar con nuestra vida acerca de permanecer en guardia? Lo que muchas veces pasa cuando Dios parece estar ausente, cuando parece que no está respondiendo a nuestras oraciones, cuando parece que estamos en tiempos difíciles y que Él no hace nada, cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, una de las cosas que hacemos es simplemente dejar de hacer muchas cosas que habitualmente hacemos como cristianos. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo primero que hacemos es dejar de estar en guardia, dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos como cristianos. Dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejas de buscar vivir como cristiano, dejas de intentar convivir con otros hermanos, invitarlos a tu casa, dejas de hacer eso porque estás muy deprimido, estás centrado en ti, estás preocupado, estás decepcionado, estás cansado y en el fondo estás enojado con Dios y emberrichado con Él porque no te ha tratado de la forma en que tú piensas que mereces ser tratado. Sin embargo, aquí Habacuc nos muestra que aunque no está muy de acuerdo con la respuesta de Dios, ¿están de acuerdo que Habacuc no estaba de acuerdo con la forma en la que Dios lo estaba tratando? A pesar de eso, Habacuc permaneció en guardia. Él estuvo en la torre de vigilancia, no abandonó su puesto. Así que nosotros también debemos mantenernos alerta y no abandonar nuestro puesto, especialmente en esos momentos difíciles. Así como la ciudad está en peligro si nosotros abandonamos nuestra guardia, debemos de entender que nuestro corazón está en peligro si nosotros no permanecemos atentos, si nosotros dejamos de hacer lo que debemos de hacer como cristianos. Pero fíjense, esperar en el Señor no solamente significa seguir haciendo las cosas que tú tienes que hacer, mantenerte en guardia, sino que también tienes que mantenerte alerta de no hacer las cosas que no debes de hacer. Fíjense, esperar en Dios no solamente significa seguir haciendo las cosas que debes de hacer como cristiano. Esperar en el Señor también significa estar alerta de no hacer las cosas que no deberías de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, por esos momentos complicados, por esos momentos donde estamos enojados con Dios,
donde no nos gusta la salvación que Él ha decidido darnos, lo primero que hacemos es intentar consolar nuestro corazón con algo o con alguien más. Intentamos consolar nuestro corazón con un poco más de sexo. Eso es lo que necesito para sentirme bien. Un poco más de sexo, un poco más de pornografía. Eso es lo que me haría sentir bien en este momento. Lo que me haría sentir bien en este momento es seguir gastando. No voy a necesitar esto para nada, pero necesito comprar cosas para consolar mi corazón. Necesito irme a pasear al centro comercial. No voy a ir a comprar nada, pero necesito ir a desear que voy a comprar algo. Necesito quitar este aburrimiento que hay en mi corazón. Necesito quitar esta tristeza que hay en mi corazón, esta desesperación que siento en mi corazón. Y siempre corremos a refugiarnos en algo. ¿Qué tal otra rebanada de pizza? ¿Qué tal otro pan dulce con cafecito? Eso me haría sentir mejor en este momento donde me siento tan decepcionado. ¿Haces cosas para sentirte bien? ¿Haces lo que no deberías hacer? ¿Te sientes mejor por un momento? Pero después esa sensación pasa y ahora te sientes peor que como habías iniciado en un principio. Y así es un ciclo vicioso. Y necesitas más para entretener tu corazón, para consolar tu corazón, para refugiarte. Cuando estamos en problemas solemos refugiarnos en algo. Y estar atentos, estar en guardia, esperar en Dios no solamente significa seguir haciendo las cosas que debemos hacer, también significa estar alerta de no caer en la tentación de hacer las cosas que no deberíamos de hacer. Así que esperar en Dios significa que no importa cuán complicadas sean las circunstancias, no abandonas tu puesto, haces lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo, vienes a la iglesia aunque no tengas ganas de hacerlo, vienes a exponerte al evangelio aunque no tengas ganas de hacerlo, te conectas a los estudios de la semana aunque no tengas ganas de hacerlo, invitas a personas a tu casa a comer aunque no tengas ganas de hacerlo, sirves a los demás aunque no tengas ganas de hacerlo. Porque entiendes que debes mantenerte en guardia y exponer tu corazón a las verdades del evangelio, porque si no, la ciudad está en peligro, tu corazón está en peligro. Así que punto número 1, debemos tener perspectiva real de los problemas y mantenernos en guardia. Pasemos al punto número 2. ¿Cómo podemos esperar en Dios? Tenemos que esperar con paciencia. Dice el versículo 2 ahí de nuestro texto. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Habacuc está pidiendo una respuesta de parte de Dios y además se le está pidiendo mal, ¿están de acuerdo? Él se está quejando delante de Dios. Pero aún así, esto debería de darnos mucha esperanza. Porque tenemos un Dios que sabe cómo nos sentimos, que sabe que estamos enojados, que estamos decepcionados, que estamos tristes. Y aunque a veces le pedimos las cosas de mala manera, a pesar de eso, Él es tan bueno que aunque no debería de darnos una respuesta, Él nos la da. Esta no es una invitación para maltratar a Dios y tratarlo como si fuera nuestro mayordomo, no, es simplemente que ustedes puedan ver la gracia y la misericordia de un Dios tan bueno que tenemos, que a pesar de que a veces lo tratamos de una manera terrible, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue respondiendo a nuestras oraciones. Y eso es lo que hace con Habacuc. Habacuc está esperando una respuesta de parte de Dios y Dios le dice, sí, te voy a dar una respuesta, pero ¿sabes qué? Necesitas ser muy paciente, Habacuc, porque va a tomar un tiempo para que esto se cumpla. Pero aunque parezca que se demora, aunque parezca que nunca vas a tener una respuesta de parte de mí, espera con paciencia, espera con paciencia. ¿Qué significa esperar con paciencia? Si tú estás esperando el metro y pasan horas y horas, bueno, minutos y minutos y no pasa el metro y te cansas y te aburres y dices, ya me voy, ahí ya no estás esperando con paciencia, ahí ya te rendiste.
¿Quién de ustedes tiene uno de esos médicos que cuando van, son de esos médicos que les encantan echar el chisme con sus pacientes y te tienen ahí esperando hora y media que te atiendan? Y entonces esperas y esperas y la secretaria no dice tu nombre y entonces dices, bueno, ya me voy. Entonces ahí ya no esperaste con paciencia, ahí ya te rendiste. Esperar significa no rendirse, significa no desesperarse, significa no perder la paciencia. Esperar en Dios significa que a pesar de que pienses que no tiene sentido lo que estás viviendo, a pesar de que te sientas confundido y realmente no sabes lo que está pasando en tu vida, aún en medio de las dificultades, en lugar de rendirte, esperas. Tienes paciencia, eres paciente. El tener paciencia siempre será una actitud más fácil de decir que de hacer. ¿Están de acuerdo? Es más fácil decir, oye, ten paciencia, pero cuando estás en medio de las circunstancias difíciles, qué difícil es tener paciencia. Y peor aún, estamos en medio de una sociedad, de una cultura que ya no está acostumbrada a tener paciencia, ya no está acostumbrada a esperar. Ahora queremos que la información se nos den en TikToks de minuto y medio, sino que aburrido. ¿Qué es eso de esperar a estar viendo mi serie y que de repente empiece el comercial, esperar 10 minutos? No, eso ya no existe. Y si termina mi episodio y si me quedé picado porque terminan de una forma en que yo me siga enganchando con la serie, ¿qué voy a estar esperando el otro día para ver la serie? Me voy a desvelar hasta las 3 de la mañana aunque el otro día llegue todo desvelado a la iglesia. ¿Qué importa? No puedo esperar. No puedo esperar. Y así tratamos a Dios. Así queremos que sea Dios. Queremos que Dios esté a nuestra disposición, así como tantas cosas en nuestra cultura están a nuestra disposición. Queremos que Él responda cuando nosotros queremos que Él responda. Y si no lo hace como nosotros queremos, entonces nos enojamos y nos emberrinchamos con Dios. En vez de querer un Dios que sea Señor sobre nuestras vidas, que cumpla su voluntad en nuestras vidas, queremos un mayordomo que haga nuestra voluntad. Esa es la realidad de nuestro corazón. Por eso estamos tan enojados con Dios. Por eso pensamos que Dios no ha sido fiel en cumplir con lo que ha prometido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la paciencia proviene de un par de actos de voluntad que debemos de hacer de manera consciente. Fíjense, la paciencia no es un acto pasivo así como me voy a quedar aquí intentando tener paciencia. No, tienes que hacer actos voluntarios para poder tener paciencia. Y en primer lugar, lo que nos dice este texto es que la paciencia surge como un acto deliberado de humildad. Y para ejemplo de esto podemos ir a Santiago, capítulo 4, versículo 13, que dice lo siguiente. Aquí voy a dar una serie de textos, pero si los pueden seguir adelante, si no simplemente escúchelos. Santiago 4, versículo 13, dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que quiere decirnos este texto es que como seres humanos solemos hacer planes como si supiéramos lo que tendría que pasar. Pero la realidad es que no sabemos lo que va a pasar. ¿Están de acuerdo? Actuamos como si todo fuera a salir como lo tenemos planeado. El problema justamente surge cuando las cosas no salen como las tenemos planeado. Es ahí cuando nos enojamos, es ahí cuando surge la preocupación, es ahí cuando surge el miedo. Porque en el fondo pensamos que tenemos el control. ¿Están de acuerdo? Nos gusta esa sensación de pensar que tenemos el control de toda la situación que pasa en nuestra vida. Pero la vida, las situaciones de la vida nos hacen darnos cuenta rápidamente que no tenemos el control de absolutamente nada. Que nada está bajo nuestro control. Así que fíjense, debemos de ser más humildes y reconocer que no podemos controlar todo lo que pasa. Debemos recordar que todo lo que pasa, pasa si Dios quiere. Y eso lo solemos olvidar. Eso lo solemos olvidar. Así que realmente no solemos ser pacientes porque en el fondo pensamos que nosotros tenemos que controlar lo que va a pasar, que nosotros sabemos lo que va a pasar y cuando no pasa como nosotros queremos, entonces se nos termina la paciencia.
Debemos de ser más humildes y entender que nuestra vida no está bajo nuestro control, sino que está en el control de Dios. Tal vez así podamos aceptar de mejor manera los tiempos difíciles. Tal vez así podamos aceptar de mejor manera cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Lo que se conecta a la segunda acción deliberada que tenemos que hacer. Fíjense, si comprendemos que nosotros no tenemos el control y que todo lo que pasa porque el Señor así lo quiere, entonces tenemos que confiar que esta circunstancia difícil, este tiempo difícil que en este momento estamos experimentando, tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Tiene un propósito para hacernos crecer, tiene un propósito para hacernos mejor. Pero normalmente no solemos pensar así acerca de las circunstancias difíciles que experimentamos. La mayoría de nosotros cuando estamos pasando alguna circunstancia difícil, ¿quién de ustedes cuando está pasando una circunstancia difícil dice, ay, ¿cómo esto me va a ayudar a ser una mejor persona? ¿Cómo esto me va a ayudar a crecer en mi fe en Cristo? ¿En verdad piensan eso? Tal vez para muchas personas esto que estoy diciendo les parezca algo tonto o algo ingenuo, pensar, ¿cómo esto me puede hacer una mejor persona? Sin embargo, la Biblia tiene otros datos. Fíjense lo que dice ahí Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Quién se alegra? Porque Dios le va a enseñar a ser constante, a ser paciente. Y si no les gusta Santiago, ¿qué tal si vamos a Romanos? La carta favorita de muchos, Romanos 5, versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué tal? ¿Ya están listos para llenar su corazón con el amor de Dios en medio de los tiempos difíciles? ¿Quién realmente puede sentir alegría en medio de los tiempos difíciles? ¿Quién realmente puede preguntarse, oye, ¿cómo esto me va a hacer crecer como persona en medio de estos tiempos tan complicados que estoy experimentando? ¿Saben algo? No podemos seguir hablando acerca de cómo esperar en Dios en medio de los tiempos difíciles si antes no repasamos un poco lo que dice el libro de Job. Job nos puede dar una cátedra acerca de cómo actuar en circunstancias difíciles, acerca de cómo esperar en Dios en circunstancias difíciles. Fíjense ahí lo que dice en Job 23, versículo 9. Aquí vemos a Job muy enojado por todas las circunstancias difíciles que está experimentando. Si tú piensas que te ha ido mal en la vida, nada más te invito a que leas el libro de Job y veas todo lo que le pasó a él. Él no sabe lo que está viviendo, él no sabe la razón por lo que está viviendo y entonces está enojado, está desesperado y le dice a Dios lo siguiente. Job 23, versículo 9. Dice, no lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Fíjense, debemos entender que Job sufrió mucho y muchas cosas que tenemos en el libro de Job las dice un Job que se encuentra emocionalmente desequilibrado. Pero en algunos momentos tenía lucidez y decía cosas tan sabias como la que acabamos de leer. Fíjense lo que dice. Yo no sé realmente por qué está haciendo esto Dios. Realmente no sé ni siquiera dónde Él está, pero estoy convencido de algo. Él sí sabe dónde estoy yo. Él sí sabe dónde estoy yo y Él sí sabe por qué me está permitiendo vivir estas circunstancias difíciles. Y ahora sé
que por medio de estas circunstancias difíciles saldré tan puro como el oro. Fíjense, cuando los problemas nos golpean, solamente hay dos caminos, solamente hay dos opciones. O ese problema hace de ti una mejor persona, o ese problema hace de ti una peor persona. No hay más. Cuando un problema llega, tienes dos opciones. O vives una vida de oración como nunca has tenido y horas para poder esperar en el Señor, o dejas de orar. Te olvidas de orar y te enojas con Dios. Solamente las circunstancias difíciles, los problemas tienen dos opciones: hacer de ti alguien mejor o hacer de ti alguien peor. Y entonces aquí Job entiende que Dios lo está tratando como los mineros tratan de purificar el oro. Cuando el oro sale, no crean que salen los lingotes de oro como vemos. Salen con mucha basura. Salen con mucha cosa que tienen que ir tallando y tienen que ir quitando hasta que finalmente el oro queda liso y listo para usarse en sus argollas matrimoniales. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos va a tratar porque nos ama como oro que Él está puliendo. Pero este acto de pulir debe de ser un acto doloroso. Dios utiliza circunstancias difíciles en nuestra vida para pulirnos como el oro. Y eso es lo que sabe aquí Job. Eso es lo que está entendiendo por fin Job. Así que esperar pacientemente es un acto de voluntad donde reconocemos que nosotros no sabemos lo que es mejor, pero Dios sí. Así que decidimos liberarnos de la carga de entender todo e intentar controlar todo, y confiamos y descansamos en el Señor. Es hasta que nos liberamos de esta carga de intentar controlar todo, de intentar saber todo, de intentar controlar todo lo que pasa en nuestra vida, que podemos esperar en Dios. Si tú no te liberas de esa carga, siempre vas a estar preocupado, siempre vas a experimentar miedo, impaciencia, no vas a poder esperar en el Señor. Entonces, punto número 1, esperar en Dios significa esperar con perspectiva. Punto número 2, esperar en Dios significa esperar con paciencia. Y finalmente, esperar en Dios significa esperar con fe. Entonces vamos a nuestro versículo 4 de Habacuc capítulo 2. Dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. O como dice la mayoría de las traducciones al español, el justo vivirá por su fe en Dios, por su confianza en Dios. Este último versículo es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Es un versículo que es citado al menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Es citado por el autor de Hebreos, también lo citó Pablo en Gálatas 3, en la lectura que hizo Samuel esta mañana. También lo cita Pablo en Romanos capítulo 1. E incluso este versículo es la base de la Reforma Protestante, es el motor de Martín Lutero poderse parar enfrente de todo, del papado y decir: el justo no se salvará por las obras, se salvará por su fe. Es un texto muy importante para nosotros en la Biblia. Este texto nos recuerda que solamente a través de la fe es que podemos llegar a ser justos delante de Dios y así obtener la vida eterna. La fe es lo único que nos puede llevar a esperar en Dios. ¿Pero fe en qué? ¿Cuál es esta fe que nos tiene que llevar a esperar en Dios? ¿En dónde tenemos que poner nuestra fe? ¿Tenemos que poner nuestra fe en nosotros mismos? ¿En que nosotros vamos a lograr las cosas por nuestros propios esfuerzos? ¿Vamos a poner nuestra fe en las circunstancias del mundo? ¿En si gana el PRIAN o si gana otra vez Morena? ¿Vamos a poner nuestra fe en qué? A ver si mis circunstancias mejoran, a ver si mi jefe cambia, a ver si mi esposo o mi esposa cambian, a ver si mis hijos cambian. ¿En qué estás poniendo tu fe hoy? ¿En qué estás diciendo: si esta situación cambia, entonces mi vida sería mejor? Porque déjame decirte que eso que responda a la pregunta que acabo de hacer, es ahí donde estás poniendo tu confianza, es ahí donde estás poniendo tu esperanza. Déjenme explicarles cómo
Perdón. Entonces, ¿en qué tenemos que poner nuestra fe? ¿En dónde? ¿En las circunstancias de este mundo o en dónde tenemos que poner nuestra fe? En Cristo. En Cristo. Tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza solamente puede estar en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Fíjense, su misión en este mundo nos predica, nos demuestra que podemos confiar en Dios aún en medio de los tiempos difíciles. El ministerio de Cristo nos recuerda que podemos confiar en Dios aún en medio de los tiempos difíciles. Déjenme explicarles cómo el ministerio de Cristo nos predica, nos muestra que podemos esperar en Dios y vivir por fe aún en tiempos difíciles. Para nosotros es más fácil vivir por vista que por fe. ¿Están de acuerdo? Cuando las cosas salen como nosotros queremos, nos sentimos felices, nos sentimos plenos. Pero cuando Dios no cumple nuestras expectativas, cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, entonces nos sentimos miserables. Deseamos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo, y cuando Dios no hace las cosas a nuestro tiempo, entonces pensamos que Él ha fallado en cumplir con lo que ha prometido. Pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, y entonces dejamos de confiar en Dios y ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en algo o en alguien más. Así funciona nuestro corazón, no hay más. O pones tu confianza en Dios o pones tu confianza en algo o en alguien más. Hay un lugar en la Biblia que puede ser muy útil para nosotros, para recordarnos cómo esperar en Dios y vivir por fe en Dios aún en tiempos difíciles. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Este texto nos recuerda cómo podemos confiar en Dios aún en medio de tiempos difíciles. Fíjense lo que dice. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿De qué forma este texto te ayuda a aprender a confiar en Dios? Te ayuda a vivir por fe, te ayuda a esperar en Dios. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Fíjense, la Biblia constantemente nos dice que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Eso nos lo dice la Biblia constantemente. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Y cuando Cristo vino a este mundo y hizo su ministerio en la tierra, y la gente lo vio haciendo milagros, la gente lo vio sanando enfermos, la gente lo vio calmando la tempestad, las tormentas. Para todos pareció un desastre, para todos pareció una desilusión que la vida de Jesucristo terminara en una muerte de cruz. ¿Cómo es posible que Dios nos esté salvando a través de la muerte de alguien en una cruz? Muchas personas piensan que esta es la derrota de Dios, la muerte de Cristo. Sin embargo, para nosotros sabemos que la cruz, aunque es locura para los que no creen, para nosotros es el poder y la sabiduría de Dios. La muerte de Cristo nos recuerda que en circunstancias adversas, incluso en circunstancias de muerte, Dios está en control de nuestras vidas y está haciendo algo bueno en nuestras vidas. Gracias al sacrificio de Cristo es que Dios puede aceptar y perdonar a personas malas y pecadoras como nosotros, y al mismo tiempo ser santo y justo. La cruz es donde el amor de Dios y la justicia de Dios se unen y se complementan. Y así puede un Dios santo amar a personas pecadoras que no pueden cumplir la ley. Y a pesar de que no podemos cumplir la ley, Dios en su debido tiempo mandó a Cristo a que cumpliera la ley por nosotros e ir a la muerte de cruz para que nosotros pudiéramos ser aceptados. La muerte de Cristo nos recuerda que nosotros podemos confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles y que Él está haciendo cosas buenas en medio de esas circunstancias que tú y yo no comprendemos.
Los discípulos de Jesús no comprendieron por qué Jesús tenía que morir en ese momento. Sin embargo, después pudieron entender que eso era muy bueno para sus vidas. Tal vez tú, en la circunstancia en la que te encuentres esta mañana, tal vez estás pasando por un momento difícil, un momento complicado, que no entiendes la razón por la cual el Señor te está permitiendo vivir esa circunstancia. Déjame decirte algo. El Señor tiene un buen propósito para tu vida en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor. En medio de ese dolor, en medio de esa desesperación que sientes, puedes ir a refugiarte en algo de este mundo y eso hará de ti una peor persona. Pero si en lugar de eso corres y te refugias en Cristo, eso traerá algo bueno para tu vida. Cuando la Biblia nos dice que esperemos en el Señor, no solo se refiere a esperar en los buenos momentos. En los buenos momentos es fácil esperar, ¿están de acuerdo? Parece que todo sale como nosotros queremos, entonces podemos ser pacientes cuando todo sale como nosotros queremos. Pero donde más tenemos que aprender a esperar en Dios es cuando todo parece no tener sentido, cuando te sientes confundido, cuando no sabes lo que va a pasar con tu vida, cuando tienes completa incertidumbre de lo que va a pasar con tu vida. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, Él oró al Padre. Él dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, no quiero experimentar este dolor, este sufrimiento, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. El Padre permaneció en silencio y entonces Cristo pudo entender que tenía que esperar en Dios, tenía que ser paciente, y Él esperó hasta la cruz por ti y por mí. Ahora tú y yo podemos esperar en Dios cuando vemos a Cristo esperar por ti y por mí, cuando lo vemos experimentando el dolor, cuando lo vemos experimentando el sufrimiento que Él tuvo que pasar por ti y por mí, porque eso trajo nuestra salvación, porque eso trajo nuestra adopción. Así que nosotros podemos confiar en Dios. Fíjate, si tú no eres un cristiano, todo lo que pasa en tu vida es obra del azar, es obra de la casualidad. Pero si tú eres un cristiano, puedes entender que todo lo que está pasando en tu vida tiene un buen propósito y Dios está en control de tu vida y Dios quiere que veas su amor y vengas a su salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el libro del profeta Habacuc, Padre. Gracias porque podemos ver a personas reales como nosotros, Señor, experimentando dolor, sufrimiento, preocupación, Padre. Y gracias, Padre, porque en estos versículos podemos entender cómo podemos esperar en ti, Señor. Permítenos tener una correcta perspectiva de nuestra vida, Señor, que no pongamos nuestra mirada, que no pongamos nuestra mente, Señor, en las circunstancias que estamos experimentando, que podamos entender que nos espera una gloria mayor, una gloria que ha sido lograda por Cristo. Y que, Padre, tú en medio de las circunstancias que estamos experimentando, Señor, tú estás en control de nuestra vida y nos amas con amor perfecto. Así que, Padre, te pedimos que podamos ser pacientes. Ayúdanos a ser humildes, Padre, para entender que no todo en esta vida lo podemos controlar, pero que tú sí, Señor, y que tú nos amas, Padre, y que todo lo que tú estás permitiendo tiene un fin, un propósito bueno para nuestras vidas. Permítenos descansar en eso al ver cómo, Padre, en una circunstancia adversa como es la misma muerte de tu Hijo Jesús, Señor, tú estabas haciendo algo bueno para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver cómo Cristo esperó en ti, esperó por nosotros, Señor. Que así de esa misma manera, Señor, nosotros podamos esperar en ti, Padre, confiando en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Te pedimos eso en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.